Tengan todos un buen jueves, bienvenidos a Un Mundo de Economía, por aquí por su televisora del Táchira, listos para llevarles una nueva entrega con actualidad económica regional, nacional y global. Fidel, ¿cómo estás? Muy bien, Darcy, gracias a Dios, aquí estamos. Bienvenidos amigos a Un Mundo de Economía. Vamos inmediato a entrar en materia de lo que nos interesa, pues comentar con ustedes, de información nacional, regional e internacional en materia económica. Hablando de salario, ¿qué compra el salario venezolano hoy? El salario integral ha sido aumentado 7 veces desde que Nicolás Maduro puso en marcha el programa de recuperación económica en agosto de 2018. Sin embargo, con el nuevo salario mínimo decretado el 1 de mayo pasado, más el bono de alimentación, los venezolanos actualmente solo pueden comprar 1 kilo de queso y medio cartón de huevos al mes. Solo eso. En la mayoría de los establecimientos de las ciudades se puede constatar que los precios del combo proteico aumentan de acuerdo a la cotización del dólar, por supuesto. Por ejemplo, el pollo entero se ubica entre 350 y 400.000 bolívares, mientras que el picado está en 450.000. El kilo de carne de primera quedó fuera del alcance del bolsillo de la mayoría de los venezolanos. El valor se ubica entre 700 y 800.000 y más bolívares por kilo. Para acompañar la tradicional arepa, el kilo de queso blanco duro está en 520.000 bolívares, mientras en algunos negocios familiares se ubica en 450.000. El precio de la mortadela, entre 400 y 650, en fin. Con respecto al cartón de huevos, el último en algunos establecimientos y carnicerías de nuestras ciudades, dependiendo del tamaño, se consiguen entre 450 y 600.000, el medio cartón. Y por ahí se van los tiros. Los venezolanos en medio de la pandemia del coronavirus necesitan al menos 42.519.600 bolívares para comprar alimentos básicos en el país, lo que equivalen a tasa oficial del Banco Central de Venezuela, unos $225 al mes. Solo, exacto, y solo para comer. Solo alimentos básicos, no lujos. Y nosotros no podemos dejar de lado la reflexión, porque una reflexión siempre es muy necesaria. Lo feo de la comunicación social ocurre cuando son las personas de un partido, y no digo partido político porque aquí en Venezuela no existe tal adelanto civilizacional. Son las que se encargan de transmitir un evento que no les compete comunicarlo, pues es radicalmente lejano al partidismo, como es el caso de la pandemia actual. Todos los días por la tardecita o al inicio de la noche presenciamos a los máximos representantes del oficialismo, al presidente Maduro, a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, al vicepresidente sectorial Jorge Rodríguez, transmitir el evento terráqueo del coronavirus. Aunque no se lo propusieran, el factor ideológico condicionante los conduce a la inevitabilidad de fungir ante las cámaras como operadores proselitistas de la noticia que transmiten. Como operadores no se conforman con pasar parte del diario de la pandemia, sino que recalcan los estragos que ésta hace en países cuyos gobernantes no son aliados del proyecto que encarna el PSUV. Tratan a estos gobernantes como seres rayanos con la irresponsabilidad total al dejar que su población esté a merced del virus fatal. Y quizás haya mucha razón en lo que dicen, pero en lo ideológico. El comportamiento con la causa ideológica se patentiza cuando bajo ningún respecto se nombran países que sí son afines a sus intereses partidistas. Por ejemplo, la noche del miércoles 10 de junio se omite que en Argentina hubo una cifra récord de 1.200 infectados en ese día, o que Rusia ocupa el tercer lugar en el ranking de países con más gente infectada. O por el contrario,
que Estados Unidos ocupa el primer lugar de casos recuperados. Esos son los detallitos que hacen que cuando vemos aparecer un rostro del oficialismo para hablarnos de la pandemia, de inmediato sabemos que solo exaltará lo malo de los países, digamos, adversos a su proyecto, y lo malo de sus aliados se obviará, cumpliendo con las exigencias comunicacionales de la propaganda comprometida. Hasta aquí esta reflexión. Ahora vamos a cumplir con una pausa comercial y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor. Bien amigos, seguimos con ustedes acá en este mediodía de jueves, acompañándoles con más información regional, nacional e internacional en el punto económico. Hablando de empleo, pérdida de empleo, de poder adquisitivo, de confianza en el futuro. Los jóvenes están pagando muy cara la pandemia del coronavirus, que podría dar lugar, por cierto, a una nueva generación sacrificada, como ocurrió tras la crisis financiera del 2008 en muchos países. La mitad de los millennials, o sea, de nuestros amigos con edades comprendidas entre los 25 y los 34 años, y de la generación Z, con edades comprendidas entre los 18 y 24 años en la actualidad, ya han sufrido el impacto de la crisis sanitaria en sus bolsillos. Indica un estudio, por cierto, de la consultora Kantar, publicado en mayo pasado. El estudio de Kantar que estamos comentando muestra que 3 de cada 4 jóvenes esperan sufrir las consecuencias de la crisis en el futuro, más que cualquier otra generación en este mundo actual. Las mujeres jóvenes son particularmente vulnerables, de acuerdo con el estudio de la asociación británica Young Women's Trust. 36% de las mujeres jóvenes trabajan en sectores muy afectados por las medidas de confinamiento, como la de restauración, el comercio minorista o la industria del ocio y el turismo, frente a un 25% de los hombres jóvenes. Estos sectores son también los principales proveedores de empleos a tiempo parcial, los preferidos por los estudiantes, por ejemplo. En España, el desempleo juvenil llegó a 50% tras la crisis financiera del 2008, acuñando el concepto de generación sacrificada en referencia a unos trabajadores mayoritariamente con formación universitaria. Ahora, en este momento, prácticamente el 50% de la destrucción del empleo que se ha producido desde el inicio de la crisis está concentrada precisamente en personas con edades inferiores a los 35 años, entre jóvenes. Por otra parte, a partir de la implementación del nuevo esquema de gasolina que entró en vigencia el pasado 1 de junio, conductores de autos y motocicletas en Venezuela comenzaron a denunciar que sus vehículos presentan fallas e inconvenientes. Por ello, el diario El Nacional publicó una encuesta en sus redes sociales esta semana preguntándolo a los usuarios si en efecto sus vehículos tuvieran fallas luego de surtirse con el combustible iraní. Del total de los encuestados se encontraron estos resultados. 33% dijo que hasta el martes 8 de junio aún no había surtido gasolina, a pesar de que en los últimos días usuarios y medios de comunicación han reportado disminución en las colas en las estaciones de servicio. Por su parte, entre los consultados que confirmaron haber accedido al combustible iraní, 47% respondió que su vehículo pistonea, mientras otro 15% informó que el automóvil o motocicleta comenzó a apagarse. Es decir, que un total de 62% afirmó que encontró fallas en su vehículo con la gasolina iraní. Mientras tanto, otro 38% indicó que los vehículos no se apagaron ni pistonearon. Esa situación se está presentando con la novedosa gasolina importada. Muy lamentable. Y ahora vamos con materia petrolera. El petróleo terminó prácticamente estable este miércoles, luego de una fuerte caída el día anterior, pero tuvo su primera baja semanal desde el mes de abril. El barril del Brent del Mar del Norte para entrega en agosto terminó en $38.73.
en Londres, en alza de 0,5% sobre el cierre del día de ayer. En Nueva York, en tanto, el barril del West de Texas para entrega de julio cedió 0,2% para cotizarse a $36,26. En los últimos días, el mercado ha tenido una brusca caída por preocupaciones sobre una eventual segunda ola de contagios de coronavirus y perspectivas económicas poco alentadoras en Estados Unidos. Igualmente, los recortes históricos de la OPEP y sus aliados siguen vigentes, lo cual debería limitar la caída de los precios. Así lo estimó Fawad Razakzada, quien es analista de Forex.com. Los miembros de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo OPEP y sus aliados, incluida Rusia, acordaron propagar hasta julio la reducción de la producción que aplican desde el 1 de mayo pasado. Y siguiendo con más información sobre crudos, tenemos que la producción de petróleo en Venezuela, el país con las mayores reservas de crudo pesado del mundo, ha caído a un mínimo de 75 años, mientras las sanciones de Estados Unidos continúan paralizando las exportaciones de PDVSA. La compañía petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, redujo sus estimaciones de producción a 374,000 barriles por día a partir del pasado miércoles 11 de este mes de junio, según un documento visto por Bloomberg, un nivel no visto desde el año 1945. Su caída es el resultado de las sanciones estadounidenses que han alejado a los compradores de petróleo del mundo del crudo venezolano, lo que resultó en exceso de almacenamiento que obligó a cerrar los campos productores en todo el país. Realidades. Amigos, vamos a hacer un corte y regresamos en algunos segundos con más información. No se retiren. Con más información económica. Con el crédito severamente restringido y un incremento constantes de costos al ritmo que marca la hiperinflación, la banca ha continuado sus procesos de ajustes en función de mantener su eficiencia operativa y salud financiera, aun cuando la rentabilidad ha venido cayendo de manera consistente. En este sentido, el sistema bancario venezolano redujo el tamaño de su nómina a 2.692 trabajadores en los primeros 4 meses de este año 2020, al pasar de 49.166 a 46.474 empleados entre el cierre de diciembre de 2019 y abril pasado. En términos porcentuales, el recorte fue de 5,48% de acuerdo con el más reciente reporte de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, Sudeban. A corte del 29 de abril pasado, el valor del efectivo en poder del público apenas representó el 4,13% del total de la liquidez monetaria, que ascendió a nada menos que 114,59 billones de bolívares. Este dato es bastante relevante porque más del 90% de las operaciones que se realizan en la red de cajeros automáticos es de retiro de billetes. Si se compara con la data de 2018, se han desactivado 3.894 cajeros automáticos, lo que representa una contracción de 49,22% de esta red. Y esta realidad financiera y bancaria que vivimos y sufrimos los usuarios amerita una reflexión, porque siempre una reflexión es necesaria. De ese reporte descrito anteriormente por Darcy, debemos resaltar el contexto crediticio de la banca venezolana. Hemos de recordar, por ejemplo, que en enero del 2019 el Banco Central de Venezuela anunció el incremento de la tasa del encaje legal cercano al 100%.
poniendo dos encajes. El encaje legal ordinario, que pasó en ese entonces del 31 al 57% de retención, mientras que el encaje marginal subió del 60 al 100% de la retención, entrando en vigor en febrero del mismo año 2019, obligando por supuesto entonces a los bancos comerciales y universales a mantener el 80% de los depósitos del público en términos reales en resguardo del Banco Central de Venezuela. O sea, la banca no contaba con el 80% de los depósitos del público. Luego, en marzo del 2020, el Banco Central emitió otra resolución en la que establece la unificación del régimen dual del encaje legal antes señalado, llevándolo a uno solo, reduciéndolo al 93%, no al 100%, sino al 93%. No obstante, durante el primer trimestre de este año 2020, la intermediación financiera se ubicó apenas en el 11,4%, un nivel sin precedentes en la banca venezolana, alcanzando su punto más bajo en marzo 2019 con apenas 11,1% de acuerdo a los datos de la Superintendencia Bancaria Sudeban. Ante esta realidad, y hay que resaltarlo, la banca venezolana no está en posición para servir como factor de apalancamiento financiero, ni de ejecutar tampoco su principal función, que es la canalización de los recursos superavitarios de la economía para que vayan dirigidos a actividades productivas y fomentar con ello el crecimiento económico. Estando especialmente reprimida por el alto encaje legal impuesto en un intento que tiene el gobierno de frenar la espiral inflacionaria, limitando el crédito y con esto la liquidez monetaria, queriendo evitar de este modo que los posibles créditos otorgados por la banca sean dirigidos o se desvíen al mercado cambiario en vez de actividades productivas que puedan estimular la economía. Sin embargo, el comportamiento que puedan asumir los beneficiarios de tales créditos de cara al mercado cambiario responde a razones de confianza o de desconfianza en las políticas económicas emprendidas por el gobierno venezolano y por supuesto en la moneda nacional, el bolívar, incapaz de preservar valor en el tiempo. Hoy, como resultado de todo esto, la banca venezolana en su conjunto, pública y privada, es a la postre la más pequeña del continente americano, según informes del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Andina de Fomento. Y eso habla de la pobreza en que vivimos los venezolanos. Aparte que en el contexto del confinamiento, de la pandemia, fue solamente la banca venezolana la que no trabajó. Sí, en todo el continente. En todo el mundo, y en todo el mundo. Cierto. Increíble. Bueno, y de esta manera nosotros culminamos esta entrega de hoy jueves. Nos queda solamente darle las gracias a ustedes por su amable atención. E invitarlos, como de costumbre, a que nos acompañen todos los mediodías a las 12 acá por TRT y a las 4 de la tarde, reposición. Y también para que nos sigan a través de las redes de Un Mundo de Economía en Twitter, Facebook, Instagram y también en YouTube. Ya saben, amigos, que la economía cada vez adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Buen mediodía, buen provecho.